En mayo de 2006, un conflicto en Texcoco escaló hasta convertirse en uno de los operativos policiales más violentos de la historia reciente en México. La respuesta del Estado en Atenco no solo fue desproporcionada en el uso de la fuerza, sino que utilizó la violencia sexual contra las mujeres como una táctica de castigo y humillación. 12 años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite la sentencia Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco contra México, donde determina la responsabilidad internacional del Estado mexicano por los actos de tortura sexual durante un operativo de detenciones ilegales cometidos en contra de 11 mujeres durante la represión de manifestaciones que se llevaban a cabo por agentes estatales. Durante los días 3 y 4 de mayo de 2006, la Policía del Orden Municipal, Estatal y Federal realizaron operativo con la finalidad de reprimir manifestaciones que se llevaban a cabo. Durante el operativo hubo un total de 50 mujeres detenidas, de las cuales 31 fueron agredidas sexualmente por elementos policiales. Este caso se centra en 11 mujeres que durante su detención y posterior traslado al centro penitenciario fueron sometidos a tortura física, psicológica y sexual. En vez de encontrar protección en las instituciones, las víctimas se enfrentaron a una campaña de estigmatización pública, donde se puso en duda su credibilidad y se les señaló como guerrilleras para justificar el abuso sufrido. Sin que se demostrara su responsabilidad criminal, permanecieron en prisión preventiva. Esto constituyó un abuso, ya que no operó como una medida cautelar, sino como una pena anticipada que violentó la presunción de inocencia. El caso escaló al sistema interamericano. El 29 de abril de 2008, las víctimas presentaron su petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 17 de septiembre de 2016, el caso es remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 28 de noviembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite sentencia. En la sentencia se declaró al Estado mexicano responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, vida privada, prohibición de la tortura, a no ser discriminado, al derecho de reunión, libertad personal, las garantías judicial y la protección judicial de las 11 mujeres víctimas. En la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se determinó que el uso de la fuerza pública debe regirse por los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. Legalidad significa el uso de la fuerza debe perseguir un fin legítimo y estar fundamentado en un marco regulatorio previo. Absoluta necesidad consiste en limitar a escenarios donde no existan otros medios disponibles para salvaguardar la vida o la integridad. Y proporcionalidad es el nivel de fuerza se debe ajustar a la resistencia y al peligro presentes. Los agentes deben aplicar un uso progresivo de la fuerza pública, evaluando el grado de cooperación o agresión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos concluye en su sentencia que el Estado mexicano incumplió sus obligaciones de adoptar disposiciones de derecho interno para regular adecuadamente el uso de la fuerza, capacitar y entrenar a sus cuerpos de seguridad sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos en el manejo y uso de la fuerza, establecer mecanismos adecuados para controlar adecuadamente la legitimidad del uso de la fuerza. La sentencia señala que en el presente caso, el Estado mexicano incumplió sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos de las víctimas durante los operativos en que los agentes policiales hicieron uso excesivo de la fuerza. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que las 11 mujeres sufrieron violencia sexual por medio de agresiones verbales y físicas,
7 de ellas también fueron víctimas de violación sexual. La sentencia señala que las detenciones iniciales de las 11 víctimas fueron ilegales y arbitrarias, porque el Estado no demostró la flagrancia que motivó las detenciones, porque las detenciones se realizaron sin observar la legislación interna y porque las detenciones fueron masivas, no respondieron a una individualización de conductas. Asimismo, la Corte Interamericana determina que el Estado vulneró el derecho a la defensa y el derecho a ser informado, toda vez que las víctimas no conocieron los cargos en su contra, no contaron con un abogado de su elección y se les impidió comunicarse con sus familiares o abogados. La Corte determinó que existió arbitrariedad en la prisión preventiva, ya que de 10 de las 11 mujeres permanecieron encarceladas durante años sin un estudio que justificara la medida. La sentencia establece criterios fundamentales, como la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva. Si no se justifica la necesidad de evitar la fuga o el entorpecimiento de la investigación, la medida es arbitraria. Y mantener a una persona en prisión por el tiempo excesivo sin sentencia equivale a una pena anticipada. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano las siguientes medidas de reparación: investigar, identificar y sancionar a los responsables de la violencia y tortura sexual sufrida por las 11 mujeres víctimas; brindar tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico a las víctimas; en memoria y disculpa, publicar la sentencia; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas; capacitar a los cuerpos policiales sobre la prohibición de la tortura, rendición de cuentas y monitoreo del uso de la fuerza; otorgar una beca en una institución pública de educación superior a favor de 3 víctimas para realizar estudios superiores técnicos o universitarios; fortalecer el mecanismo de seguimiento de casos de tortura sexual cometidos contra mujeres; pagar por daños materiales e inmateriales y el reintegro de costas y gastos. El caso Atenco es un recordatorio de que la seguridad pública no puede basarse en la violación de la dignidad humana. La sentencia fue un acto de justicia para las mujeres que fueron silenciadas y criminalizadas por el propio Estado que debía protegerlas. Como indica el garantismo de Luigi Ferrajoli, el uso de la fuerza estatal solo es legítimo cuando garantiza los derechos humanos. Te invito a que leas la sentencia. Para tal efecto puedes descargarla en la página web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con dirección www.corteidh.org.cr.